tema. Tenemos tres objetivos. Uno es incrementar esas coberturas vegetales dentro de este territorio, haciendo restauración de ecosistemas, interviniendo zonas urbanas, aumentando ese arbolado urbano, poder evaluar el impacto del programa Árboles para mi país sobre la biodiversidad, específicamente en la fauna silvestre, a través de un monitoreo comunitario y un monitoreo especializado. Este proceso también debe promover y evaluar la participación de diversos actores del territorio con el fin también de evaluar esa integración y esas voluntades alrededor del cuidado de la naturaleza. Es parte de esos objetivos que nos hemos dispuesto como Fundación Parque Jaime Duque para generar un accionar que favorezca la sostenibilidad del paisaje que nos rodea. Nuestra población objetivo, el programa está dirigido especialmente a las comunidades. ¿Qué significa eso? Que dentro de las comunidades están comunidades organizadas, colectivos, juntas de acción comunal, acueductos veredales, personas naturales que tienen ese interés de ayudar a mejorar la condición ambiental del lugar donde viven. El programa brinda ese respaldo, especialmente, como mencionaba anteriormente, en esos 20 municipios que comprenden esa región entre el páramo de Guerrero y el páramo de Chingaza. Llegamos hasta el municipio de Cota, ya Cota entra a ser parte de la cuenca media del río Bogotá. Entonces, el esfuerzo o el foco principal está orientado a la cuenca alta desde el nacimiento del río Bogotá hasta el municipio de Cota, entre el páramo de Guerrero y el páramo de Chingaza. La siguiente. Al momento ya hemos sembrado más de 264,000 plantas nativas que están protegiendo fuentes hídricas como ríos, quebradas y humedales, llegando a ecosistemas también de páramos y bosque alto andino, gracias a la participación de nuestros aliados, esas comunidades que se han vinculado de forma voluntaria, que hacen posible que este programa tenga los resultados obtenidos hasta el momento. Entonces, a continuación, voy a darle paso a los compañeros también del equipo de trabajo del programa Árboles para mi país. La charla de hoy busca poder compartir con ustedes el conocimiento. Aquellas personas que hayan tenido dudas, preguntas, solicitamos amablemente si es posible que la vayan haciendo en el chat. Con eso, al final, en un espacio de 10 minutos, entramos a resolver las preguntas o inquietudes que hayan. Igual, esta presentación tiene unas cápsulas, unos videos cortos de respaldo con el fin de afianzar o fortalecer más ese conocimiento frente al cuidado de las plantas. Entonces, dejo a mi compañera Lina y a Lady para que entremos en materia con relación a este tema que extraemos para ustedes el día de hoy. Comunicarles también, esta presentación va a quedar grabada por, digamos, en este caso, como un recurso de herramienta que ustedes puedan llegar a consultar después si necesitan reforzar el aprendizaje. Muchas gracias, Lady y Lina, el espacio es de ustedes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Entonces, para comenzar, ¿qué son los biopreparados? Son estas sustancias y mezclas de origen vegetal, animal o mineral que vamos a encontrar en la naturaleza y que tienen muchas propiedades nutritivas para las plantas o repelentes o atrayentes de ciertos insectos. Estos han surgido a través de la historia gracias a la observación. Digamos que muchos agricultores empezaron a poner mezclas y a ver qué era lo que pasaba con sus individuos. Entonces se dieron cuenta que algunos les ayudaban a crecer más, otros repelían ciertas plagas y de esta forma se empezó a popularizar utilizar estas mezclas, se pasaba de boca a boca. Entonces cada vez hubo más personas interesadas y es por eso que no lo documentaron y no hay un autor definido cuando hablamos de los biopreparados. Sin embargo, lo que sí es cierto es que sobre todo la parte académica empezó a interesarse como, bueno, realmente todas estas sustancias sí están aportando a las plantas y se llevan ya a un laboratorio, a la parte química, a hacer análisis que digan si sirven o no sirven. Se dan cuenta que sí, efectivamente, muchísimas de las mezclas que se utilizan desde hace muchísimo tiempo sí tienen un respaldo y sí han ayudado a diferentes temas, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto empezaron a clasificar. Hay varias clasificaciones, aquí vamos a ver dos importantes. La primera, de acuerdo a su forma de acción, podemos encontrar bioestimulante o bioenraizador,
que lo que hace es que contiene ciertos elementos que ayudan para que las plantas, para el desarrollo de las plantas, sobre todo en estados iniciales. Entonces nos ayuda a que tengan más raíces y en un menor tiempo. Biofungicida, que lo que hace es tiene elementos para o detener el crecimiento de un hongo o erradicarlo. Ya vimos en nuestra charla anterior que muchos de estos hongos pues pueden traer enfermedades a las plantas y pueden pues dependiendo de su intensidad pueden llegar a afectar su salud. Bioinsecticida biorrepelente, que igual tiene ciertas sustancias que lo que hacen es que controlan o eliminan al insecto plaga, como puede ser un pulgón o demás plagas que consideremos. Y finalmente el biofertilizante, quisimos acá hacer un poquito de énfasis porque vamos a estar hablando bastante de este, que es el resultado de la descomposición de la materia orgánica. Entonces lo que nos va a aportar es una gran cantidad de nutrientes que en un principio no podían ser aprovechados por las plantas y gracias a estas sustancias pues ella puede empezar a utilizarlos. Es importante la parte de nutrición en nuestras plantas porque no solo vamos a evidenciar síntomas y signos cuando tenemos mala nutrición, sino que además la planta se somete a un estrés y por este estrés ella empieza a estar un poco más débil y es más probable que llegue un hongo, una enfermedad, la ataque y ella fallezca. Entonces tenemos que estar muy pendientes de los nutrientes. Ahora, esa era una clasificación. Otra clasificación es de acuerdo a la forma en la que la podemos preparar. Cómo tomamos estas partes vegetales y las elaboramos. Podemos hacer un extracto, que es básicamente tomar el material vegetal. Generalmente son partes tiernas como flores, como hojas bien delgaditas, le ponemos agua, la maceramos y este extracto lo almacenamos en un tarro de preferencia oscuro y donde la luz no le llegue directamente. Un ejemplo de extracto puede ser el extracto de ortiga, que básicamente la forma de preparar es tomar 1 kilogramo, lo ponemos en 10 litros de agua en un recipiente plástico, reposa, lo filtramos y para qué nos ayuda pues es un biofertilizante y un preventivo de podredumbre. La siguiente forma es una infusión. El nombre pues nos es muy familiar, es porque se hace como haríamos un té de hierbas. Entonces tenemos nuestra agua hirviendo, en ella sumergimos las partes que vayamos a utilizar y de esa forma extraemos las sustancias activas. Es importante cuando hacemos la infusión que la utilicemos ese mismo día. No la almacenemos más de 24 horas porque a partir de ese tiempo ya empieza a perder sus propiedades y ya no va a tener el efecto que nosotros deseamos. El ejemplo es la infusión de manzanilla. Tomamos 25 gramos de flores de manzanilla, la ponemos en 1 litro de agua caliente, dejamos que repose, filtramos y como les menciono, aplicamos inmediatamente. Nos sirve para prevenir enfermedades, sobre todo las que son causadas por hongos, como el milteo. Además, nos ayuda al fortalecimiento de la planta porque nos va a aportar calcio, azufre y potasio. En cuanto a la decocción, es la siguiente forma de preparación. Igual vamos a tener agua hirviendo, se meten las partes, sin embargo acá ya vamos a utilizar las partes rígidas, ¿no? Eso es lo que la comienza a diferenciar, como la corteza, como las raíces, las semillas o las hojas coriáceas. Estas hojas coriáceas son las que vemos y son un poquito más gruesitas, mucho más gruesitas en realidad, como por ejemplo las que tiene el gaqui, que muchos de ustedes los habrán visto, son como más gorditas, entonces si las utilizamos estaríamos hablando de una decocción. Un ejemplo entonces es con la cola de caballo, tomamos 1 kilogramo con 10 litros de agua, filtramos, colamos, que se enfríe y la utilizamos de manera diluida. Esta nos ayuda para prevenir enfermedades como el milteo y la roya. Finalmente tenemos el purín. Digamos que esta es la preparación que va a tomar un poquito más de tiempo porque la idea es que pase por un proceso de fermentación. Entonces ponemos nuestras partes vegetales en agua, dependiendo de la preparación puede ser 1 o más semanas, porque la idea es que los hongos, las bacterias y las levaduras empiecen a actuar, empiecen a generar enzimas, aminoácidos y nutrientes, que después es lo que le vamos a poner en nuestra planta. El purín ya lo podemos, este sí lo podemos conservar un poquito más de tiempo, hasta 6 meses, después de eso pues ya no es recomendable. El ejemplo es el purín fermentado de ortiga, partimos las hojas en trozos más pequeños, la ponemos en 10 litros de agua y lo dejamos reposar. Esta preparación va a empezar a generar unas burbujitas. Cuando deje de tener burbujitas es cuando ya está listo para que lo utilicemos. Además, debemos revolverlo constantemente y tratar de revolverlo y suele tener un olor, digamos que no es un olor desagradable, pero sí es un olor un poco fuerte, entonces podemos utilizar manzanilla si es que el olor ya es muy invasivo. Nos va a ayudar para vitalizar las plantas, estimular el crecimiento y prevenir ciertas plagas y enfermedades.
Ahora, cuando hacemos biopreparados es importante que tengamos claros los pasos y que hagamos ciertas acciones para que el resultado sea el mejor posible. Entonces, en la recolección, tener clara cuál es la parte que vamos a utilizar, si es la flor, el fruto, la hoja, la raíz, y que tomemos estas partes de plantas que estén vigorosas, que tengan un muy buen estado sanitario y que el lugar de donde las estemos tomando no tengan fuentes de contaminación. Entonces, que no haya, sepamos que no hayan usado herbicidas cerca de ellas y demás, que tengamos el mejor individuo. Posterior a ello, algunas preparaciones nos piden que se sequen las partes. Entonces, si hablamos de raíces o hojas un poco más gruesas, coriáceas, que ya mencionamos, las dejamos al sol. Si son partes un poco más delicadas, como flores o hojas blandas, en la sombra, en lugares aireados y secos. Y en cuanto a la conservación, bueno, ya hablamos. Que la infusión no vamos a conservarla más de 24 horas, la decocción no más de 3 meses y el purín no más de 6 meses. Y si lo vamos a conservar, entonces es importante que tengamos de referencia la fecha en la que lo hicimos, lo pongamos en un frasco que tenga tapa y lo pongamos en algún lugar que esté fresco, seco y que no le dé el sol directamente, porque pues empieza a perder ciertas propiedades. ¿Qué beneficios nos trae utilizar los biopreparados? Ya hemos mencionado algunos de ellos, sin embargo, de forma puntual, aportan nutrientes a las plantas. Estos son esenciales para su desarrollo y, como ya dijimos, le ayudan a ser más resistente a plagas y enfermedades. Además, me mejoran la calidad y salud del suelo porque aumentan la fauna que existe. A raíz de todo lo que hemos visto, pues ya vimos que en realidad son fáciles de hacer porque tienen pocos pasos, son menos contaminantes porque no estamos utilizando ningún tipo de químico, sino todos son productos que orgánicos, tienen acción específica. Entonces, si lo voy a aplicar para una plaga, me va a acabar esa plaga y no toda la fauna asociada, sino que en particular esa. El costo económico es bajo porque la mayoría de insumos que menciono o los tenemos en nuestra casa o los podemos adquirir por un bajo costo y son de resistencia lenta. Lo que pasa cuando utilizamos algunos químicos es que, bueno, los utilizamos la primera vez y nos ayuda con la plaga. En una segunda vez ya no son tan efectivos porque el insecto empieza a generar resistencia. Él tiene la capacidad de volverse más fuerte ante estos productos. Con los biopreparados este proceso es un poquito más lento, entonces podemos seguir utilizando nuestra preparación para eliminar ciertas plagas. Ahora, es importante que tengamos en cuenta entonces cuál debo utilizar, entonces qué síntomas son los que presentamos. Recordemos que cada especie va a tener sus propias necesidades nutricionales y también va a depender muchísimo del terreno donde nosotros estemos. Sin embargo, a modo general, para que lo tengamos presente, cuáles son los síntomas de los macronutrientes. Entonces, si no tengo nitrógeno, empiezo a ver una clorosis, que es este cambio de el clásico verde a punticos amarillos, como el que vemos en pantalla, una caída anormal de flores y frutos y además un crecimiento muy lento. Entonces nuestras plantas a comparación con otras es como si se quedaran enanas. La deficiencia de fósforo, en los bordes empezamos a ver un color morado que sabemos que no es característico de esa planta. La deficiencia de potasio la vemos como moteado necrosis, entonces son estos punticos negros que empiezo a evidenciar en toda la hoja y llega un punto en que ya toda está negra y se cae, que eso se llama pues defoliación. Y la deficiencia de calcio es cuando la planta, las hojitas, empiezan a arrugarse, a tomar una forma que no es natural en ellas. Ahora, les quisimos traer también dos ejemplos. Digamos que es muy complejo encontrar específicamente esta información para todas las especies, en especial porque nosotros trabajamos especies nativas y lastimosamente la investigación alrededor de esas especies es baja. Sin embargo, les quisimos traer dos ejemplos de cómo se verían estos síntomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el chilco, que muchos de ustedes probablemente lo tienen, cuando no hay potasio, lo que vemos es un cambio de tonalidad. Empiezan a verse no las hojitas verdes, sino cafés, primero amarillas y después cafés y finalmente pues ya se cae la hojita. En cuanto al roble, en la imagen podemos ver en la parte de abajo una hoja normal y en la parte de arriba una que tiene deficiencia de nitrógeno. Entonces, evidentemente, cuando no hay nitrógeno en el roble, son mucho más pequeñas, empiezan a presentarse moteados, que son estas partecitas cafés, y las puntas quemadas, como vemos ahí. Siguiente. Cuando no tenemos calcio, igual. Si ven, casi siempre que no hay el nutriente, la hoja empieza a ser mucho más pequeña, ¿no? Por ejemplo, en potasio vemos puntos cloróticos, entonces todos esos puntitos cafés, pero justamente alrededor, se empiezan por el margen a ir todos. En cuanto al calcio, igual, vemos este cambio de coloración cafecita, pero sobre todo en el ápice. Y en el fósforo, digamos que lo único que vemos así como característico es una reducción del crecimiento, pero pues es un poquito más difícil llegar a diagnosticarlo en el roble. Ahora,
Este es un ejemplo, higuerilla, que es Ficus carica. No trabajamos con esta especie, sin embargo, sí trabajamos con otros ficus y quisimos traer a colación para que, pues, como ejemplo, a modo de ejemplo, en la primera imagen vemos cómo hay deficiencia de nitrógeno. Entonces, se presenta primero en el lóbulo y va como progresando. De a poquitos se va viendo toda la hoja amarilla. Cuando no hay fósforo, igual empezamos a ver como puntos amarillos, pero si se dan cuenta no siguen un patrón definido, sino que empiezan a aparecer alrededor de toda nuestra hoja. En el potasio vemos estas manchitas cafés alrededor de todo el margen, y en el calcio, que es el que nos da la estabilidad celular, entonces deformidades. Empezamos a ver que las hojas de un lado son más pequeñas o más grandes, entonces eso es como lo característico del calcio. Bueno, entonces ya hemos hablado un poquito de todas estas deficiencias y pues la idea es buscar cómo generar alternativas para pues poder suplir estas deficiencias nutricionales. Y para esto pues vamos a empezar con qué es el abono orgánico. Entonces el abono orgánico es un fertilizante natural que se obtiene a partir de la descomposición de materiales, bien sea de origen animal o de origen vegetal. Cuando hablamos de origen animal, hablamos pues todas estas heces de animales que consumen solamente hierba, en este caso, por ejemplo, el estiércol de los caballos o las heces de las ovejas o de las cabras, de los conejos, como para dar algunos ejemplos. Tenemos ya el proceso en temas de vegetales, que es todo lo que tiene que ver con el compostaje o restos de cultivo. Cuando hablamos o hacemos referencia a restos de cultivo, son todas esas ramas, hojas que nos quedan, o incluso las mismas herbáceas que quedan resultado de los productos de los procesos de mantenimiento, que pues aprovechamos para hacer abonos orgánicos. Todos estos abonos orgánicos mejoran las características del suelo, ya que aportan nutrientes que son esenciales, que favorecen el crecimiento de las plantas y promueven toda la actividad microbiana en el suelo, que pues esto también de una manera u otra empieza a dejar disponibles algunos nutrientes para que las plantas les quede mucho más fácil absorberlas. Todo este proceso es llevado pues a cabo por diferentes organismos que descomponen todo este material vegetal y animal a través de que se lo coman, lo trituren, lo degraden y lo digieran, y digieran las células y las moléculas que componen toda esa materia orgánica y nos dejen disponible todo lo que tiene que ver con los nutrientes que necesitamos aportarle a las plantas. Entonces, a partir de aquí, pues vamos a empezar como a contarles esas biopreparados que nosotros desarrollamos, o biofertilizantes para los procesos que nos pueden ser funcionales también dentro de lo que ustedes hacen con sus plantas dentro del programa. Entonces vamos a hablar en primer lugar de un bioestimulante de lentejas. Estos bioestimulantes, digamos que lo que buscan es mejorar esa resistencia, mejorar como esas condiciones para que las raíces puedan absorber mucho mejor los nutrientes y así pues también pueda contribuir al desarrollo radicular, que a su vez va a contribuir al crecimiento de la planta. Entonces, las lentejas, que son las que utilizamos primordialmente porque son leguminosas que son fáciles de digerir para las plantas, al igual que nosotros, las utilizamos, porque podríamos utilizar otras leguminosas como los frijoles, como las arvejas, pero también sabemos que así como a nosotros nos cuesta digerirlas un poco, para las plantas también, entonces por eso optamos por esta leguminosa que es la lentejas, que su digestión es mucho más fácil tanto para nosotros como para las plantas. Entonces, este bioestimulante mejora la resistencia al estrés, ya que hace que la planta pueda adaptarse y recuperarse más fácil al momento de tener algún estrés, bien sea por aumentos de temperatura o por aumentos incluso de humedad. Tenemos incremento de absorción de nutrientes, ya que pues hace que todos los elementos esenciales como el nitrógeno, el fósforo y el potasio estén disueltos y sean más fáciles asumirlos para las plantas. Estimula la actividad microbiana en el suelo y nos ayuda también a promover esa actividad de microorganismos que son beneficiosos
para el suelo y pues también asimismo para la planta. Entonces, esta es como una forma natural que nos ayuda a mejorar la salud y el desarrollo de las plantas, favoreciendo el crecimiento más robusto y mejorando la resistencia a algunos factores adversos. Entonces, la idea es que para preparar este bioestimulante lo que vamos a necesitar es una libra de lentejas, 1 litro de agua, una licuadora, un colador y un recipiente. El primer paso que vamos a hacer es que vamos a dejar en remojo las lentejas. ¿Esto con qué fin? Con el fin de poder hacer una estimulación para que las lentejas, a través de la sobrehidratación, puedan empezar a expresar todas sus características. Entonces las vamos a dejar 24 horas en agua. Y 24 horas después pues vamos a tener algo así muy similar a lo que tenemos en la fotografía. El agua que tenemos transparente ya empieza a tornarse de un color más cafecito, entonces esta ya tiene unos agentes que pues contribuyen a esa absorción eficiente de los nutrientes de las plantas. Luego de eso, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar las lentejas y las vamos a licuar, pero no les vamos a cambiar el agua a agua limpia, sino la vamos a mantener con la misma agua con las cuales se dejaron en remojo por 24 horas. Vamos a licuarla por 1 minuto, luego de ese minuto lo que vamos a obtener es una mezcla un poquito espesa y lo que vamos a hacer es que la vamos a colar. Y ese bagazo que queda, que es como la protección de la lenteja, esa la podemos incluso guardar para más adelante los procesos de compostaje. Entonces ya una vez colemos vamos a tener un producto así, blanquito, espumoso, que debemos aplicar ya directamente a en la base de nuestras plantas después de 8 días de haberse sembrado. ¿Esto para qué? Para que la planta haya tenido un proceso de adaptación corta a las condiciones del suelo y con este bioestimulante podamos generar la estimulación para el desarrollo de raíces y que pues estas también contribuyan al desarrollo y crecimiento de la planta. En segunda instancia vamos a tener lo que es el compostaje. Que pues es todo este proceso de descomposición que se desarrolla a partir de todo el material vegetal. Entonces la idea aquí es poderles mostrar cómo podemos hacer una compostera en nuestra casa y mostrarles que no necesariamente tenemos que tener espacios muy grandes o espacios abiertos para poder producir nuestro propio compostaje para las plantas. Entonces, para hacer nuestra propia compostera casera, lo que vamos a requerir es un bidón o una caneca de 20 litros. Esto para tener pues mayor capacidad como de almacenamiento, pero de igual manera si tienen de pronto un bidón o una caneca más pequeña no hay ningún inconveniente. Lo importante es pues de pronto ahorita los pasos que vamos a ir mencionando para poder crearla. Vamos a necesitar una llave, vamos a necesitar una base con una malla, una bisagra y un recipiente. Entonces lo primero es que vamos a coger el bidón, la caneca o lo que vayamos a utilizar y le vamos a hacer una apertura en la parte superior como la que observamos en la imagen, la cual vamos con ayuda de una bisagra a generar una puerta, porque la idea es que a medida que vayamos agregando todos los residuos orgánicos pues tapemos la compostera. En la parte inferior de la caneca o del bidón debemos abrir un orificio. Este orificio es con el fin de que por este orificio podamos anclar la llave, sujetarla y podamos hacer la extracción de los lixiviados. Cuando se está dando todo el proceso de descomposición de esta materia orgánica, se van generando unos líquidos. Esos líquidos también nos sirven como procesos de fertilizantes. Pero pues la idea es que a medida que el compostaje o este material se va descomponiendo y se va transformando en compostaje, vayamos liberando este material de estos líquidos para que pues no se dé una formación de pronto de hongos por la sobrecarga de humedad. Entonces lo que hacemos es que
generamos esta llave para obtener también del compostaje todos esos lixiviados que también nos van a ayudar a mejorar la descomposición y nos van a aportar nutrientes, minerales y algunos compuestos solubles que nos ayudan a aportar más nutrientes a las plantas. Luego vamos a utilizar una base con una malla. Esa base puede ser con unos tubitos, unos palitos. Aquí vemos pues una forma que pues tenemos nosotros, que son con varillitas, pero lo podemos hacer también con palitos o con tubos de PVC de pronto que tengamos por ahí, y la idea es generar una altura para que tenga un espacio donde esta materia orgánica pueda ir haciendo esa liberación de líquidos y los líquidos no entren en contacto directo con el material que vamos a aplicar dentro de nuestra compostera. Y finalmente pues esa base la vamos a introducir dentro de nuestra compostera y así vamos a tener algo como esta fotografía. La idea es que tenga una malla que permita que los líquidos se filtren, pero no que pase el material sólido, para que pues podamos generar un buen compostaje. Y finalmente pues ya vamos a hacer todo lo que es como el proceso del compostaje. Entonces para eso vamos a necesitar pues nuestra compostera casera o un espacio donde podamos hacer igualmente esa separación de líquidos, donde podamos empezar a aplicar todo nuestro material. Y vamos a necesitar una libra de tierra y los residuos orgánicos. Dentro de estos residuos orgánicos es recomendable que nos utilicen residuos orgánicos cocinados, es decir, de pronto lo que nosotros no terminamos de consumir de nuestros alimentos, o de pronto hay personas que suelen cocinar, por ejemplo, las frutas para hacer los jugos, y tampoco aportar cítricos. ¿Esto por qué? Porque esto va a generar que, por ejemplo, la comida que ya está cocinada, uno, haya perdido los nutrientes y minerales que se requieren para que pues, puedan mejorar y convertirse en un abono orgánico, y dos, porque esto va a generar que esa descomposición termine atrayendo otros vectores como moscas y que se empiecen a generar malos olores. En el tema de los cítricos, esto hace que se aumente el pH del compostaje, y la idea de esto es mantener como un pH básico para que cuando se le aporte a las plantas pues no genere procesos adversos. Y finalmente vamos a requerir de un yogur. A veces nos es difícil conseguir algunas bacterias que puedan ayudar a ese proceso de descomposición, pero finalmente los yogures tienen algunas bacterias que nos pueden contribuir en ese proceso. Entonces por eso pues para acelerar como el proceso y aportarle bacterias o microorganismos que ayuden al proceso de descomposición, pues utilizamos un yogur. Entonces lo primero que vamos a hacer, bien sea en nuestra compostera o en el espacio que tenemos, es generar una capa de tierra. Esa capa de tierra nos va a servir como base para empezar también a generar pues ese color café que nosotros vemos al final del compostaje. Después vamos a empezar a agregar todos estos residuos orgánicos que salen producto de nuestras cocinas, que las cáscaras de huevo, las cáscaras de los plátanos, de la papa, de las verduras, de las frutas, todo eso que normalmente a veces va a parar a la caneca de los residuos porque no los aprovechamos. Aquí podemos encontrar esa manera de aprovecharlos y pues que nos funcionen también para nuestras plantas. Una vez ya tengamos llena nuestra compostera, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el yogur alrededor de todo este material para, como les decía al momento de mencionarles lo que necesitábamos, pues que este nos ayude a acelerar el proceso de descomposición. Una vez ya hayamos agregado el yogur, vamos a agregar una capa de tierra en la cual pues cubramos todo este material orgánico que ya tenemos aquí y la vamos a dejar tapada. Una vez tapada, pues la idea es que una vez al mes podamos hacer revolver este material con una palita. Entonces le damos como un pequeño volteo. Esto nos va a servir ¿para qué? Para airear el material y que pues se vaya dando también todo ese proceso y que los microorganismos que se van generando en el fondo también puedan hacer la descomposición del material que tenemos en la parte superior. Y la idea de hacerlo pues es también para ayudar y estimular esa aceleración del proceso en términos de
descomposición, y de 3 a 4 meses dependiendo también de algunas condiciones, por ejemplo en términos de temperatura. Cuando tenemos aumentos de temperatura, pues esto va a hacer que el compostaje de pronto salga un poquito más rápido, pero cuando tenemos temporadas de pronto muy secas, pues también muy lluviosas, perdón, esto va a hacer que también pues el proceso se vuelva un poquito más lento. Pero después de 3 o 4 meses vamos a tener un producto como el que vemos acá. Entonces ahí ya tenemos toda la descomposición de todo ese material que hemos utilizado, y también pues vamos a tener el lixiviado, y aquí pues de este proceso vamos a obtener 2 abonos orgánicos. Uno sólido, que es el compostaje, que lo aplicamos siempre en la base de las plantas, y uno líquido, que también pues se aplica en procesos de fertilización, pero este sí debemos aplicarlo diluido. La dilución ideal es de 1 a 10, porque en este momento aquí hay minerales y nutrientes muy concentrados, y esas altas concentraciones pueden hacer que al momento de aplicárselos directamente a la planta pueda verse afectada por la sobrecarga de nutrientes. Entonces lo que hacemos es hacer una dilución para que pues sea más efectiva la absorción que nos pueden dar estas plantas. Y finalmente tenemos un biofertilizante, el cual podemos elaborar a partir de cosas que tenemos o que consumimos regularmente en nuestras casas, como lo es el aguacate, como lo es el plátano verde y los huevos. Entonces, para este biofertilizante lo que vamos a requerir son 2 pepas de aguacates picadas en cubos pequeños, 2 cáscaras de plátano verde, que también vamos a picar, 4 cáscaras de huevo, 1 litro de agua, una licuadora y un recipiente. Entonces, una vez ya picadas las pepas de aguacate, pues las vamos a agregar a la licuadora, al igual que las cáscaras de plátano, que las vamos a tratar de triturar en partes pequeñas para que también pues al momento de hacer el proceso de licuado pues le quede un poquito más fácil a la licuadora hacer todo el proceso de licuado de este material. Las cáscaras lo que vamos a hacer es triturarlas lo más pequeñas posibles. Y después de que ya tengamos pues todo esto en la licuadora, le vamos a agregar el litro de agua que tenemos para que pues podamos hacer ya el proceso de licuado, que lo vamos a hacer durante 3 minutos. Si pasados los 3 minutos evidenciamos que todavía de pronto tenemos restos de las pepas de aguacate o restos de las pepas de las cáscaras de plátano, lo vamos a dejar por otros 2 o 3 minutos más, hasta que tengamos una consistencia donde ya no veamos trozos muy grandes de los materiales que estamos utilizando. Esto lo vamos a guardar en un recipiente a temperatura ambiente, pero no directamente a luz solar, porque pues esto puede generar procesos de llegada de algunos vectores que pueden contaminar nuestro biofertilizante. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar 8 días, donde él va a entrar en un proceso como de fermentación para que se activen mucho más todos estos nutrientes que podemos empezar a utilizar en las plantas. 8 días después lo que hacemos es aplicarlo en la base de la planta. Podemos aplicar directamente pues el producto. Si de pronto ya es una cantidad amplia y requerimos hacerlo de manera foliar, entonces lo ideal es que esta mezcla se pueda colar y ya luego se diluya y se aplique a las plantas. Esta mezcla, al igual que el lixiviado, debe diluirse en porciones iguales de 1 a 10, es decir, 1 litro del producto por 10 litros de agua, para que la concentración de nutrientes pues sea la adecuada y no sobrecargue nuestras plantas. Bueno, entonces ya hemos visto cómo podemos preparar nuestros abonos orgánicos, bien sean líquidos o bien sean sólidos, y pues aquí queremos mostrarles como esas diferencias que tenemos
entre los fertilizantes químicos y los fertilizantes orgánicos. Esto con el fin de que podamos ver cuáles son esos beneficios que nos brindan el uno y cuáles son esos beneficios que nos brindan el otro, teniendo en cuenta que ambos, siendo utilizados de manera adecuada y de manera razonable, nos pueden aportar grandes beneficios para nuestras plantas. Sin embargo, pues lo ideal es que optemos más por el tema de fertilizantes orgánicos, ya que con esto pues vamos a hacer, digamos que más aprovechamiento de algunos nutrientes y minerales. Entonces, en temas de composición, pues los fertilizantes nos producen sintéticamente altas concentraciones de nitrógeno, de potasio y de calcio. Los fertilizantes orgánicos, por otro lado, pues son compuestos de materiales naturales, entonces pues nos van a generar más concentraciones de diferentes elementos, aportando como hierro, también podemos encontrar fósforo, magnesio, que a veces no solemos encontrar con gran facilidad en los fertilizantes químicos. En cuanto a la disponibilidad de nutrientes, pues digamos que en los químicos, pues esa disponibilidad es de manera inmediata para las plantas. En cuanto a los orgánicos, nos damos cuenta que esa liberación va siendo lenta y que se van dando pues procesos biológicos y químicos naturales del suelo que pues hacen que las plantas puedan absorberlos en diferentes momentos y pues tengamos como esas reservas nutricionales dentro del suelo cuando hacemos fertilización con material orgánico. En cuanto al suelo, pues es el único uso que, digamos, si hacemos solo uso de fertilizantes químicos, podemos empezar a generar un empobrecimiento del suelo, tanto a nivel químico como a nivel biológico, que a diferencia del fertilizante orgánico, pues esta nos ayuda a mejorar todas estas estructuras y características, además de incrementar toda esa actividad biológica a través pues de todos esos microorganismos que también se generan en esos procesos, por ejemplo en el compostaje. Todas esas bacterias, todos esos hongos, micorrizas, nos ayudan también a generar pues esas mejores características en las estructuras del suelo. En cuanto al impacto ambiental, pues los fertilizantes químicos no son absorbidos en su totalidad por las plantas y por escorrentías todos estos nutrientes pueden llegar a los cuerpos de agua causando procesos de eutrofización. ¿Qué es la eutrofización? Es que un cuerpo de agua o un humedal empiece a perder esa capacidad de almacenamiento, ya que en el fondo empiezan a generarse sedimentos que con el tiempo pues van siendo mayores y hace que se pierda la capacidad de almacenamiento que tiene el cuerpo de agua. En cuanto a los fertilizantes orgánicos, pues no emiten ningún residuo tóxico, no contaminan ni el suelo, ni el aire, ni el agua, y estos digamos que permanecen mucho más en el tiempo y pues ayudan también a mejorar todas esas actividades de microorganismos al interior del suelo que pues permanecen por muchísimo más tiempo. En cuanto a la nutrición, un fertilizante químico, pues como lo mencionábamos en la composición, la mayoría están compuestos por nitrógeno, fósforo y potasio. Y pues les faltan como algunos elementos o microelementos que pueden contribuir a generar más procesos de alimentación a la planta. En cambio, los fertilizantes orgánicos pues facilitan que la planta absorba y haga el traslado de nutrientes y estimula también lo que son el crecimiento de raíces, el crecimiento de follaje y el desarrollo de la misma planta a través del tiempo. Y en cuanto al manejo de residuos, pues los residuos que nos generan estos productos químicos, pues no son posibles reutilizarlos porque se les debe dar un manejo especial, ya que algunos tienden incluso a ser un poco tóxicos, entonces se les debe dar un manejo especial a los residuos de los cuales provienen pues estos elementos. En cuanto pues a los fertilizantes orgánicos, nos podemos dar cuenta que podemos empezar a hacer aprovechamiento de algunos residuos
residuos orgánicos que desafortunadamente a veces como no encontramos como esas alternativas para poderles hacer un reuso, pues terminan en otros lugares donde pues no aportan o no funcionan o no sirven o son provechosos para el medio ambiente. Entonces esta es como esa comparación que queríamos mostrarles en cuanto a un fertilizante químico y a un fertilizante orgánico, también desde lo que les mencionaba ahorita, de utilizarlos también de manera muy responsable, de manera muy consciente, porque ambos ayudan también a esos procesos de crecimiento y desarrollo incluso de las plantas, algunos de manera más rápida y los otros de manera un poco más lenta, pero que generan procesos a largo plazo. ¿Yo? Eso sería todo. No sé si alguien tiene preguntas o algo que quiera aportar. Muchísimas gracias, Lady Lina. Ya tenemos una pregunta en el chat. Nos pregunta Hernán Darío Chaverra Escobar. Dice, buenas noches. ¿Cada cuánto se puede aplicar el biopreparado a base de lentejas? Bueno, el biopreparado a base de lentejas, lo ideal es que lo apliquemos 8 días después de hacer la plantación y lo apliquemos un mes después si vemos que de pronto la estimulación de la planta no empieza a mostrar un desarrollo. Este bioestimulante solamente lo utilizamos como en esas primeras etapas, más que todo el desarrollo de las plantas. Cuando tenemos nuestros propios viveros, pues también se aplica para hacer la estimulación de raíces. Entonces este sí, pues digamos que no se aplica regularmente, sino más en ese momento inicial donde la planta se está empezando a adaptar a esas condiciones de suelo y necesitamos que empiece a fortalecer raíces, que es donde pues va a hacer todo ese proceso inicial de absorción de nutrientes disponibles en el terreno donde está plantada. Gracias, Lady. Hay una pregunta por parte de Liliana Osorio, que es, si bien ya fue resuelta en el chat, vale la pena igual mencionarlo para que todos podamos acoger esta respuesta. Ella pregunta, ¿dónde se pueden encontrar las presentaciones de estas charlas? Bueno, estas presentaciones las vamos a estar compartiendo a través del grupo de Árboles para mi País, para que ustedes pues nuevamente puedan acceder a esta información. También, como Darwin lo mencionaba, tenemos unos videos cortos, unas cápsulas que estaremos compartiendo con ustedes a través del chat para que pues también puedan tener esta información que le hemos venido compartiendo en la tarde de hoy de una manera mucho más rápida y práctica, para que ustedes también puedan hacer todos estos biopreparados en casa. Gracias, Lady. Para recordar, somos Fundación Parque Jaime Duque y estas son nuestras charlas mensuales en el marco del programa Árboles para mi País. Sigo con las preguntas de Fabiola y le doy paso a David, quien ha alzado la mano. Fabiola nos pregunta en el chat, ¿cuánto dura el fertilizante? ¿Cuánto es la disolución? ¿Cada cuánto lo aplico? Bueno, el biofertilizante, lo ideal es aplicarlo cada 3 meses. Ese es como su tiempo de duración. Igual la aplicación cuando se hace es más para reforzar, porque ellos pueden permanecer durante mucho tiempo en el suelo, mientras que las plantas efectivamente los absorben. La dilución que vamos a hacer siempre va a ser de 1 a 10, es decir, 1 litro del producto por 10 de agua y se hace la aplicación. En cuanto al compostaje, que también ese sí no lo diluimos, ese sí lo aplicamos directamente en el suelo, teniendo en cuenta que cuando lo apliquemos a la planta esté retirado unos 5 a 10 centímetros del tallo de la planta, para que no se genere de pronto alguna humedad, porque al igual este compostaje sigue haciendo ese proceso de soltar líquidos y pues lo ideal es que no se genere o se aplique cerca a la base de la planta, ya que esto puede generar procesos de humedad en el tallo que puede generar enfermedades.
Muchas gracias, Ley. Solo para agregar que, obviamente, si hacemos con mucha frecuencia la aplicación de nutrientes, podríamos sobresaturar el suelo y generar una afectación contraria a lo que buscamos, es decir, que la planta empieza a verse afectada por sobrecarga de nutrientes en el suelo. Voy a darle paso a David Felipe, que tiene la mano levantada, para que haga su aporte. Buenas noches, muchísimas gracias por esa presentación. Sí tengo una pregunta, pues más que todo como a lo que son, digamos, a lo que tenemos en sistemas de cultivos extensivos, donde la demanda de nutrientes es alta y la fertilización debe ser eficiente a gran escala. ¿Qué estrategias de aplicación de abonos orgánicos pueden garantizar, pues, digamos que un suministro equilibrado, ya sea pues de forma macro o de micronutrientes, sin comprometer la productividad? ¿Y cómo se puede optimizar su uso en comparación con fertilizantes sintéticos en relación a lo que es el costo-beneficio sin dañar lo que es el suelo, ¿no? O sea, teniendo pues en cuenta la sostenibilidad del suelo. Bueno, pues digamos ahí son como varios factores, porque digamos en los cultivos extensivos el uso de abonos orgánicos hay que tener primero en cuenta qué tipo de cultivo va a hacer, por ejemplo, no sé, si es de papa, mazorca, bueno, etcétera. No sé, los requerimientos nutricionales de cada cultivo, el ciclo de crecimiento, pues todo esto para garantizar pues una adecuada fertilización. También como lo mencionaron, Ley. Bueno, para complementar la respuesta que nos está brindando Javier, obviamente ya no estamos hablando de un pequeño grupo de plantas. En este caso, el foco bajo el cual se desarrollan las charlas es principalmente para el cuidado de las plantas nativas. Sin embargo, vale la pena esta pregunta porque son incluso interrogantes que vemos en los territorios, como el uso de fertilizantes sintéticos son muy frecuentes para generar los resultados esperados. Hay algunas maneras que se vienen generando, digamos, mundiales, son esos compostajes industrializados, el uso de residuos agrícolas y urbanos que generan en grandes volúmenes, pueden también ayudar a que esos microorganismos eficientes aceleren la descomposición. ¿Cuál es la ventaja de esos compostajes industrializados? Es que reduce obviamente los costos de insumo y mejora la estructura del suelo a largo plazo. Esto obviamente hay que hacerlo con cierta precaución, hay que hacer una validación directamente en el lugar, hacer como unas pruebas piloto para lograr encontrar la respuesta deseada, porque puede que las necesidades de cultivo sean mayores y quizás este tipo de compostaje no responda a esas necesidades. Está también la lombricultura o el lombricompuesto a gran escala, que es obviamente el uso de grupos de lombriz. Esta presenta altas concentraciones de nutrientes y esa microbiología asociada al lombricompuesto un poco lo que nos hablaba al inicio de la charla Lina sobre los fermentos, que también pueden posibilitar esta fertilización de estos suelos que están dispuestos para cultivos a gran escala. Esa es un poco digamos, como la respuesta que tenemos. Esperamos poder dar... sigue Javier. Qué buena que se me apagó el compu. Estaba diciendo que, digamos, los abonos orgánicos, como lo mencionaron mis compañeros, liberan nutrientes, pero lo hacen de un poco de manera más lenta, lo que favorece, digamos, a la actividad, digamos, microbiana del suelo, van a mejorar su estructura, van a mejorar la capacidad de retención del agua y además, con la última parte que creo que preguntaste, pues va a reducir como este tipo de dependencia hacia los fertilizantes químicos, pues que va a ser más económicamente viable a largo plazo. De acuerdo, sí, un poco la comparación que hace Javier. Entonces, los abonos orgánicos actúan de manera lenta y constante, mientras un fertilizante sintético puede hacer una liberación rápida, pero es de corta duración.
Y también los abonos orgánicos mejoran la meteorología y estructura del suelo, mientras que los fertilizantes sintéticos estos podrían generar una degradación de esa fertilidad a largo plazo. Y quienes hacen cultivos a gran escala lo saben, hay que dejar de usar el suelo para luego poder seguir sembrando. Ok, muchísimas gracias. ¿Será que les podría hacer otra preguntita? Claro que sí. Digamos que ahorita con eso último que mencionabas, digamos, ¿qué métodos orgánicos se pueden usar para subir el pH de suelos ácidos? ¿Y cuál es el más óptimo para las plantas? Esa es una pregunta que me hicieron muy relacionada a la vez pasada. Anteriormente habíamos dicho que las plantas crecen mejor en un rango de pH entre 5.5 a 7.5, aunque bueno, esto depende mucho de la planta. Si se tiene, digamos, un pH muy bajo, muy ácido, lo que se puede hacer es utilizar cal, que es un carbonato de calcio, o de manera un poco más orgánica funciona la cáscara de huevo molida, porque de igual manera trae calcio, y pues esto lo que va a hacer es como neutralizar un poco el pH del suelo. De acuerdo, sí, como dice Javi, las enmiendas minerales de origen natural aportan a esa neutralidad del pH, es decir, neutralizando la acidez, porque el carbonato de calcio le está aportando calcio y magnesio al suelo. Obviamente hay que mirar las dosis que se aplicar. Y los beneficios de este tipo de enmiendas es que mejora también esa estructura del suelo y también la capacidad de absorción de los nutrientes. Otra forma para ayudar a neutralizar o a aumentar el pH son las cenizas de madera. Estas están ricas en carbonatos, potasio y calcio y ayudan a aumentar el pH. Sí, ¿cuál es la precaución que se debe tener cuando uno usa cenizas de madera? Es no usarlas en exceso, porque puede generar una afectación en el balance de nutrientes en el suelo. Y otra forma pueden ser las rocas fosfóricas, que contienen calcio y fósforo, mejoran la acidez y la fertilidad del suelo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o en el chat hay alguna pregunta? Quería opinar sobre lo de los cultivos en gran extensión. También debemos tener en cuenta las clases de semillas, si son semillas orgánicas o semillas ya o las otras semillas modificadas cultivos en extensos, perdón. Muchísimas gracias por el respuesta, Claudia. En este caso es la Fabiola. Fabiola, tienes el espacio, nos quedan alrededor de 4 minutos para dar finalización a esta charla. Fabiola, si estás escuchando. Ahora sí. Ahí. Perfecto. Ok. Es que el fertilizante que vamos a hacer de 1 litro de aguacate y las cáscaras, eso hay que colarlo después, ¿no? Depende de la forma en la que la vayas a aplicar. Si lo que vas a hacer es la aplicación foliar, donde puedes ayudar incluso a un atomizador, porque se lo podemos hacer de dos maneras, aplicación foliar y aplicación directamente al suelo. Si lo vas a hacer directamente al suelo, no es necesario colarlo, lo puedes dejar así tal cual sale después del licuado y lo aplicas normal. Pero ya si es para un proceso de aplicación foliar, es decir, de aplicarlo en las hojas, sí debes colarlo, tamizarlo, porque pues va a tener todavía partículas y eso va a hacer que se tape el atomizador y pues que no lo puedas después utilizar, entonces sí es necesario colarlo cuando lo vamos a hacer de manera foliar. Ah, perfecto. Y otra pregunta, es que imagínate que yo compro un lote, digamos cuando yo voy, siempre cojo todo lo orgánico y lo entierro. ¿Eso sirve de algo o no? Definitivamente eso no sirve para nada. Fabiola, claro que sí va a funcionar, sin embargo esto va a requerir no es inmediato. Sabemos que la materia orgánica tiene unos descomponedores que son los que nos permiten generar esa aplicación de nutrientes
y ciertos y otros elementos al suelo. Digamos que ahí va a depender también de la cantidad de textura que estés enterrando, ¿no? Pues recordar también que esa descomposición genera sustancias como calcillados, que incluso si no se les da un manejo y al entrar en contacto directo con aguas subterráneas puede afectar la calidad del agua. Entonces, de una medida, igual esto es parte de la misma naturaleza, nos damos cuenta que en el bosque la hojarasca se descompone y empieza todo un ciclo de nutrientes, de aporte de nutrientes a la planta, y la planta en todo su desarrollo aporta alimento para la biodiversidad que depende de ella. Sin embargo, vuelvo y retomo, va a depender en este caso en particular de la cantidad de materia orgánica o residuos orgánicos que estés enterrando. Lo ideal sería darle un manejo como parte de lo que hemos venido tratando en la noche de hoy. Sí, ok, y qué pena, otra pregunta. Ahorita mencionaron un poco de que los cítricos no. O sea, ¿yo qué haría con las cáscaras de los limones? Por ejemplo, que yo utilizo mucho limón, ¿ese qué haría con eso? Pues digamos que ese lo puedes aprovechar no como fertilizante, no en los procesos de compostaje, sino más para hacer procesos de controles naturales de plagas. Entonces ese también los puedes utilizar, por ejemplo, con cebolla, con jabón de pronto neutro, con ajos, y eso va a ser una mezcla que tú se lo puedes aplicar a las plantas y va a generar control de algunos insectos, por pues también la como acidez que generan estos cítricos. Okay, hay complemento para Fabiola, digamos que estamos hablando de una planta, es decir, un fruto orgánico, y como es un fruto que hace parte de la naturaleza, va igual a aportarle ciertos nutrientes al suelo, como dice potasio, calcio, magnesio y fósforo, que son elementos que están ahí, como elementos también que contribuyen en ese desarrollo de la estructura del suelo. Quizás en la mayoría de las cáscaras de los tópicos que mencionaban anteriormente puede estar más relacionados con los temas del pH dentro de la composición. Edith, tienes la palabra, a menos que Fabiola, perdón. Edith. Buenas noches a todos, no pongo cámara porque estoy como por ahí volteando. Gracias por todo el aporte de los bueno, no sé cómo se llama, de los abonos. Pero quería contarles, a mí me ha funcionado bien la parte de las hojas de los que se caen de los árboles, el residuo de la poda, estoy hablando del pasto, de los prados, y de los trocitos pequeños de madera y algo de gallinaza mezclado con cuando se hace chimenea y hace una ceniza a la madera. Todo eso lo disponemos en los arbolitos que ustedes nos han dado para ayudar pues para la parte de las raíces y anteriormente a que tuviéramos arbolitos donados por ustedes, los poníamos, se distribuían en las praderas de los caballos. Eso hace que lo que he visto y lo que he visto a través de los años es que eso ha ayudado a que el suelo esté fértil y las praderas se reproduzcan en una forma maravillosa. O sea, a pesar de que han venido tiempos de sequía, siempre hemos tenido buenos pastos para los animales. Gracias a todo eso que se va tirando, repartiendo en toda la parte del predio. Entonces, pues es una sugerencia, no sé si tengan algo más, aparte de todo esto que nos han contado, pues algo más con respecto a estos materiales que hemos venido usando. Muy bien, Edith, gracias por ese aporte tan valioso que nos haces también en esta noche. Voy a complementar un poco.
Esto que menciona Edith especialmente se da con aquellas plantas nativas. Cuando utilizamos plantas introducidas, por ejemplo, la hojarasca de un bosque de eucaliptos, o de un pino, o de un ciprés, o de una acacia, podríamos encontrar efectos contrarios. Por ejemplo, las acículas, que son esas hojas alargaditas como hebras de cabello de los pinos, tienen resinas que pueden afectar la estructura del suelo, y esas acículas se demoran mucho, demasiado en descomponerse. Entonces, lo ideal siempre es trabajar con alternativas para mejorar la estructura del suelo. Y algo muy clave e importante también, recuerden que esta descomposición de materia orgánica también posibilita que haya presencia de los arquitectos o ingenieros del suelo, en este caso de organismos que viven en el suelo, que ayudan en ese proceso de descomposición y también mejoran la capacidad de drenaje de los suelos, favoreciendo el desarrollo de la vegetación. Entonces, con la materia orgánica también podemos generar condiciones de hábitat para esos organismos que viven inmersos en el suelo. Muchas gracias. Bueno, por hoy hemos terminado, a menos que alguien quiera hacer una última apreciación, porque ya se nos terminó el espacio, la hora. Sin embargo, repito, somos Fundación Parque Jaime Duque. Estas charlas mensuales de manera virtual se desarrollan en el marco del programa Árboles para mi país. Este programa es un proceso que trabaja directamente con comunidades que se ubican en la cuenca alta del río Bogotá. ¿Por qué comunidades de la cuenca alta del río Bogotá? Porque las plantas que producimos en el programa están acondicionadas a el clima de la región, entonces tienen mayores posibilidades de desarrollo y son plantas que hacen parte, obviamente, por ser nativas, de esos ecosistemas presentes en esta zona de la sabana de Bogotá. Este es el programa Árboles para mi país. Este programa, este espacio va dirigido especialmente a los aliados, a las comunidades aliadas. Sin embargo, también está abierto para que aquellas personas que quieran conocer más de lo que estamos haciendo desde la fundación puedan vincularse y ser parte de este ejercicio. Con ResNatur, con esta red de reservas naturales de las cuales la fundación también es parte, la fundación es parte de ResNatur, estamos haciendo también un proceso de asesoramiento técnico en cómo podemos hacer restauración, cómo podemos hacer chequiste la manita? Pues que también se involucran en estas charlas con parte de desarrollo técnico. El día de hoy ya hemos terminado, sin embargo, porque me tocó quitarle la vieja. Con el fin de tratar en este caso el tema de cómo podemos identificar las plantas nativas, qué tipo de estrategias podemos usar y por qué es importante el trabajo con plantas nativas en nuestro territorio. No sé si Claudia quiera mencionar algo, que el turno abierto, y Edith está echando la mano. Desde Boyacá, muchas gracias. A ustedes, muy queridos, muchas gracias, Claudia, compañía. Edith, ¿querías mencionar algo? No, mil gracias, se me quedó la mano levantada. No, gracias a todo el equipo del Parque Jaime Duque, de Árboles para mi país. Gracias. A ustedes, a cada uno y una de ustedes por habernos acompañado durante esta hora de charlas sobre el cuidado de la naturaleza, el cuidado de nuestras plantas. Que tengan una feliz noche y nos vemos dentro de un mes. Hasta luego, feliz noche. Gracias, feliz noche. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. ¿Ya se salió?